Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la segunda edición de Con Mente de Frente, esta vez sobre un tema fundamental que ha despertado todo tipo de opiniones entre los colombianos: el proyecto de reforma tributaria radicado en el Congreso. El día de hoy contamos con la participación de tres invitados muy especiales. Les presento a Germán Machado, magíster en Economía y en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes y actual asesor del despacho del ministro de Hacienda. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? El segundo participante es María Fernanda Valdés, doctora en Economía de la Universidad de Berlín y actual coordinadora del proyecto Tributación para la Equidad de la FES en América Latina. Hola, muchas gracias a todas por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes y también con los otros invitados. Solamente una pequeña aclaración, el proyecto terminó el año pasado. Yo sigo coordinando los temas fiscales para la FES en Colombia, pero el proyecto latinoamericano ya se acabó. Perfecto, María Fernanda. Y nuestro tercer participante es Tomás Jaramillo, candidato a magíster en Derecho Económico de la Universidad Javeriana y abogado consultor de la firma Jiménez, Higuita, Rodríguez y Asociados. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues a continuación les contaremos cómo se desarrollará la dinámica el día de hoy, que pues va a constar de 4 rondas. Durante la primera ronda del debate le pediremos a nuestros invitados que cataloguen en una sola palabra el proyecto de reforma tributaria. Durante la segunda ronda del debate les haremos la siguiente pregunta: si usted fuera congresista, ¿aprobaría el proyecto de reforma tal cual está radicado en este momento? En caso de que no, ¿cuál sería su reforma ideal y por qué? Como tercer punto, pues tenemos claro que la cantidad de desinformación que ha habido alrededor de este tema es absurda. Y por eso, durante la tercera ronda, quisiéramos preguntarles, si tuvieran que elegir un mito y una realidad con el proyecto de reforma, ¿cuál sería su mito, cuál sería su realidad y por qué? Para finalizar este debate, la cuarta ronda será un poco más interactiva. Estuvimos preguntándole a la audiencia de Pertuti qué opinan sobre el proyecto de reforma tributaria. Como se imaginarán, hubo opiniones de todo tipo. En este punto del debate, entonces, les leeremos a cada uno de ustedes una opinión diferente y tendrán 4 minutos para contarnos si la comparten o no y por qué. El orden de las intervenciones será el mismo en el que los presentamos. Primero irá Germán, luego irá la doctora María Fernanda y por último irá Tomás. Dicho lo anterior, demos inicio a la segunda edición de Con Mente de Frente sobre el proyecto de reforma tributaria. Primera ronda. Germán, defina en una palabra el proyecto de reforma tributaria. Bueno, muchas gracias. Yo voy a empezar haciendo trampas, dado que esto es una conversación informal, y voy a decir 3. Voy a decir que es necesaria, voy a decir que es ambiciosa y voy a decir que es un paso en la dirección adecuada. María Fernanda, ¿cuál es su palabra? Mi palabra sería mejorable. Tomás, cuéntenos la suya. Bueno, a mí me la robaron. Iba a decir ambicioso, pero creo que dirigido a tocar muchos temas, no solo tributarios. Perfecto. Demos inicio a la segunda ronda. Doctor Germán, si usted fuera congresista, ¿aprobaría el proyecto de reforma tal cual está radicado en este momento? Y en caso de que no, ¿cuál sería la reforma tributaria ideal para Colombia y por qué? Tiene 4 minutos para darnos su opinión a partir de este momento. Perfecto, muchas gracias. Bueno, lo primero yo creo que hay que poner sobre la mesa es que esto es más que una tributaria como habitualmente se le ha llamado, ¿no? Tiene unos objetivos diversos muy importantes. Claro, tiene un capítulo de impuestos, tiene un capítulo de subsidios, pero ojo, también tiene un capítulo de gasto, también tiene unos temas estructurales macroeconómicos, por ejemplo, de la definición de metas de deuda, definición de metas de déficit, de manera que es más que una tributaria, ¿no? Y en ese sentido, lo que nos tenemos que preguntar es cuál es el objetivo de esto. Yo diría tal vez que el primero, el más grande o el más importante en este instante, debe ser tener una política social de largo alcance, una política social sostenible. Es cierto que desde antes de la pandemia, Colombia ha tenido también un frente abierto que esta ley trata de tocar, y es el hecho de que hay un faltante estructural de ingresos en comparación con los gastos. Para que se hagan una idea en términos de números, los ingresos habitualmente del país están en 15 o 16% de lo que produce Colombia, mientras que los gastos pre-pandemia estaban por los lados del 19%. Entonces, si uno tiene más gastos que ingresos, se meten líos. Y si eso le pasa siempre, ese faltante estructural, pues hay que taparlo. Eso es un frente al que le apunta esta ley, y eso claramente, además de disminuir esa brecha entre ingresos y gastos, va asociado también con el hecho de tener una deuda que sea mucho más sostenible. Sin embargo, tal vez el punto central, como decía, es el componente social. La pandemia vino a agravar algunos de esos números que hablábamos del déficit de la deuda, pero sobre todo a traernos un choque social y un desafío enorme:
La pobreza se pudo haber aumentado significativamente y se mitigó por la existencia de unos programas sociales que están en marcha, que existen el día de hoy y que esta propuesta plantea volver permanentes en el tiempo. La discusión un poco es, bueno, ¿eso es lo que queremos como sociedad? Fíjense que los objetivos de los que he hablado, disminuir la brecha entre ingresos y gastos, hacer sostenible la deuda, tener una política social que podamos sostener en el tiempo, son todos objetivos que queremos. De manera que si compartimos los objetivos, es claro, como decía al principio, que esta propuesta es necesaria y avanza en la dirección adecuada. Ahora, frente al detalle de la propuesta, pues en este momento está empezando la conversación y está empezando el trámite del proyecto de ley. Y como cualquier proyecto de ley, cuando empieza su discusión, pues siempre es susceptible a ser mejorado. Los insumos que se presenten en la discusión en las próximas semanas en el Congreso de la República contribuirán de manera decidida a hacer ese proyecto mucho mejor, manteniendo sus objetivos centrales, que son los que están detrás de la propuesta. Así que yo creo que hacia donde nos tenemos que mover es a saber que estos son los objetivos que como país queremos, defender la necesidad de esta reforma y buscar unos consensos entre la propuesta que ha hecho el gobierno nacional y la propuesta que saldrá del Congreso de la República en las próximas semanas. Perfecto, doctor. Muchas gracias, Germán, perdón. Muchas gracias por su, Sí, con confianza. por su aporte, por su punto de vista. No se cumplieron los 4 minutos, pero el tiempo estuvo perfecto. Bueno, doctora María Fernanda, cuéntenos, si la congresista fuera usted, ¿aprobaría el proyecto de reforma tal cual como está radicado en este momento? O en caso de que no, ¿cuál sería la reforma tributaria ideal para este momento del país y por qué? Tiene 4 minutos para contarnos. Pues yo creo que si yo fuera congresista no lo aprobaría así como está. Yo creo que ningún congresista lo va a aprobar así como está. Como decía Germán, esta es una propuesta que hace el ministerio, que lleva al Congreso y los congresistas van a discutir, van a agregarle cosas, van a ponerle proposiciones. Algunos la rechazarán de inmediato. Entonces, bueno, yo no la aceptaría así como está, y como les digo, creo que nadie lo haría. ¿Cómo sería la propuesta ideal? Entonces aquí les hablo un poquito de cuál es mi visión de la reforma tributaria así como la está presentando el gobierno. Yo creo que es una reforma tributaria progresiva, es decir, que logra recoger de los más ricos para darle a los más pobres y con eso reducir la desigualdad y eso es muy positivo. Este tipo de discusiones normalmente no se tienen en Colombia, pero con esta reforma lo estamos hablando, lo estamos discutiendo y me parece muy importante. ¿Cuál es el problema? Que en ese grupo de los que uno podría llamar más ricos, que es el decil, desde 7, 8, 9 y 10, que son los que más van a contribuir, está la clase media. Y la clase media colombiana no es como se la imagina uno cuando ve televisión, como la clase media americana, gringa, europea, sino que la clase media colombiana no gana en su mayoría más del mínimo. Entonces ahí hay un serio problema y yo creo que todo lo que se le puede hacer a esta reforma es tratar de que no sea ese grupo el que pague, sino que sean los que están más arriba. Hay un grupo en Colombia que es el 1% más rico, incluso más que eso, que gana un montón de dinero, que el mismo informe de la Comisión de Expertos de hace unos meses mostró que paga muy pocos impuestos y yo creo que por ahí podría ser la mejora, tratar de que ese grupo que son los más ricos contribuyan más, hacer un gran esfuerzo para poderle bajar y liberar el pago de impuestos para esa clase media que además no solamente es muy injusta porque es bastante, tiene muchos problemas de capacidad de pago en Colombia, sino que es injusto también porque ellos los necesitamos contribuyendo a la recuperación. Ellos son los que nos van a sacar de la crisis, su consumo, su dinamismo. Entonces yo creo que ese sería como los cambios que yo haría para la reforma. Me porté bien con el tiempo, ¿verdad? No vi que me pusieran ningún, ¿sí? Perfecto, sí, sí, señora. Ah, bueno. Bueno, doctor Tomás, si el congresista fuera usted, ¿aprobaría el proyecto de reforma tal cual está radicado en este momento? O en caso de que no, ¿cuál sería la reforma tributaria ideal para este momento en el país y por qué? Tiene 4 minutos. Bueno, muchas gracias. No, sin doctor, por favor. Esto es informal. Aceptemos la invitación de Germán. Y a la pregunta. Mi reforma ideal, si hablamos de reforma tributaria, es que solo sea una reforma tributaria. Creo que el proyecto que presentó el gobierno sí es necesario por la coyuntura que estamos viviendo, pero hablar de reforma tributaria, de cambios de la regla fiscal, de aumento al presupuesto vía ingresos de capital, de gasto público social, hace que agotar un debate serio para cada uno de los puntos que está proponiendo el Congreso y pues que le está proponiendo el gobierno al Congreso no se vaya a dar. Y eso para la democracia es un golpe muy duro porque estamos hablando de muchos temas, de mucha plata y del futuro del país. Mi reforma tributaria ideal sería solo tributaria y como tributaria que pues hable de muchos temas que incluso mencionó la comisión de expertos. Esta reforma no nos habla del GMF, esta reforma hace una mención chiquita al ICA. Nos habían ilusionado con un descuento del 100% del ICA, nos lo dejaron en un 50%. Y volviendo a la intervención de María Fernanda, sí creo que la reforma
ideal debería aumentar la tributación de las personas naturales, pero no aumentar en una medida tan alta la tributación de las personas naturales de la clase media, porque esto tiene dos costos muy importantes. Primero, el monetario, que una persona de 2,5 millones de ingresos mensuales declare y de pronto pague renta, pues puede ser un mensaje errado. Pero adicionalmente, la carga formal de hacer esa declaración de renta y presentarla es alta, lo que hace que pues se generen distorsiones en la clase media, pero también en la clase alta. Este último % de la población de personas naturales pueden votar con los pies y pueden migrar del país. Si tienen una carga tributaria muy alta, se van, pierden su residencia fiscal. Creo que es fácil hablar de una reforma tributaria ideal, pero creo que es muy difícil llevarla a cabo. El gobierno está en una coyuntura, y pues como sociedad todos lo estamos, en el que sí es necesaria una reforma tributaria, pero para dar el debate que se necesita y poderla aprobar, pues me imagino presentó esta reforma tan ambiciosa. Va a ser muy interesante el debate en el Congreso y yo tengo esperanza que pueda ser técnico y agotarse. ¿Qué tal estuvo en el tiempo? Perfecto, estuvo perfecto. Muchas gracias a todos por sus valiosas e ilustrativas opiniones. Llegamos a la tercera ronda en la que, como les mencionamos, nuestros invitados elegirán un mito y una realidad que consideran contiene este proyecto de reforma. Entonces, Germán, ¿qué mito y qué realidad encuentra usted en el proyecto de reforma? Tiene a partir de este momento 3 minutos para contarnos. Yo creo que en estos 3 minutos alcanzo a contarles varios mitos. Yo creo que el primero sería que esta reforma es una barbaridad y lo que hace es deteriorar los ingresos de la gente. Yo creo que lo que primero que uno tiene que mirar es que es un intento progresivo, como les decía, de mantener una política social de largo alcance. La propuesta tal como se ha presentado, las estimaciones sugieren que mejora la distribución del ingreso, que disminuye la pobreza y disminuye la pobreza extrema. Ese sería el número uno. Número dos, el segundo mito sería que se ha oído mucho que se va a poner a pagar impuestos sobre los ingresos a personas con salarios bajiticos. Diría que la verdad es que a partir de 2023 pagarán solamente las personas que tengan ingresos de más de 43 millones al año. Si ustedes le sacan el promedio más o menos mensual son como 3.600.000 y ojo al dato, pagarán 4.000 pesos mensuales al año. ¿Listo? Tercer mito, las pensiones. Poner impuesto a las pensiones va a ser una barbaridad porque esto ataca a los vulnerables. La verdad es que la propuesta trae un impuesto a las pensiones solo para el 2% de pensionados con las mesadas más altas de todo el país, que además están subsidiadas y que además en promedio tienen un subsidio del 60% de la mesada. Se les está pidiendo al 2% de más altas pensiones que contribuya. ¿Cuánto van a contribuir? Noten el dato. Una pensión de 7 millones mensuales implica un impuesto de 11.000 pesos mensuales. Eso no es una locura. Se está pidiendo entonces hacer una contribución menor para mantener los objetivos de los que hemos hablado. En la política social de largo alcance, disminuir la brecha entre ingresos y gastos de forma estructural en el país, hacer sostenible la deuda. Y si voy bien de tiempo, un último mito muy cortico. Se ha dicho, por ejemplo, dentro de las discusiones, oigan, estos no le van a poner impuestos a las gaseosas, ¿qué les pasa? Simplemente para contar que las gaseosas ya tienen un IVA del 19%, que es un IVA que llamamos plurifásico, es decir, que está presente durante todas las fases de la cadena de producción y que además lo puso este gobierno desde 2018. Bueno, perfecto con el tiempo. Nuevamente voy a parar el temporizador, estuvo perfecto. Doctora María Fernanda, ¿qué mito ahora nos cuenta usted que encuentra en este proyecto de reforma tributaria y qué realidad encuentra que también contiene? Tiene 3 minutos a partir de este momento. Listo, pues mitos. Entonces hay un mito que uno oye mucho y es que con esta reforma tributaria nos van a clavar a todos, que es lo que la gente dice, y que esta reforma tributaria es muy mala para los pobres. Y la verdad, siendo completamente honesta, una vez uno ve pues los mismos estudios que ha hecho el ministerio, lo que se conoce aquí como la clase baja, los pobres, la pobreza extrema, la pobreza, incluso los vulnerables se van a beneficiar con esta reforma tributaria. ¿Por qué? Porque aunque los van a poner a pagar algo más por todos esos cambios en el IVA y los productos
productos que ellos consumen, pues les van a devolver con gasto público. Entonces uno puede ver muy claramente que esto no es malo para los pobres. Y eso es un gran mito, que la gente siempre dice, no, a los pobres los van a acabar con esto. No es verdad. O sea, la pobreza va a disminuir y ese es el único punto, digamos, que yo diría que es bien bueno de la reforma, que ataca pues la pobreza de una forma muy significativa. Pero la verdad es que esto se hace sobre todo con el compromiso de la clase media. Entonces es como una redistribución de clase media a pobres, pobreza extrema y vulnerables. Y esa clase media, como yo lo decía, pues no es una clase súper pudiente y no es justo que sean ellos los que están pues haciendo la redistribución de esta reforma tributaria. Otro mito que acabo de ver que está diciendo Germán. Yo hace poquito, y disculpa Germán, estuve en una reunión con Gabriel Angarita, que es también colega tuyo, y ellos hicieron la simulación de cuánto pagaría de impuesto de renta una persona que gana 3 millones de pesos y hablaban de 10.000 pesos al mes. O sea que es mucho más alta de lo que tú nos estás sugiriendo en esta presentación. Entonces yo diría que ese es un mito que se acaba de armar, de que la gente que gana 3 millones prácticamente no paga nada de impuestos, y eso no va a ser así. Sí van a pagar algo. Y como yo te decía, esta gente que gana 3 millones de pesos, yo me acuerdo ese día, Gabriela Angarita decía, una persona que gana 3 millones de pesos puede pagar 10.000 pesos al mes. Eso lo puede decir uno desde la comodidad de ser un empleado que tiene todos los privilegios como deben tener ustedes que trabajan para el ministerio y que tienen un buen sueldo. Pero una persona que gana 3 millones de pesos es posible que ni siquiera tenga un empleo formal, ¿sí? Y que esos 10.000 pesos al mes le signifique una buena parte de sus ingresos. Una persona de 3 millones además no recibe prácticamente ningún servicio público y ningún bien público, ¿sí? A esa gente le toca pagarse la educación privada, le toca pagarse el colegio privado de los hijos, entonces muy seguramente 10.000 va a ser bastante. Y con eso termino. Ok, antes de darle la palabra al doctor Tomás, el doctor Germán alzó la mano, entonces cuéntenos, doctor Germán, qué tiene para decir. Derecho a réplica. Sí, muy cortico simplemente el derecho a réplica de estas cifras que nos dice María Fernanda, simplemente en el sentido de dar claridad sobre cuáles son los números y como la tranquilidad sobre el cuánto. Los números, como tú acabas de decir, María Fernanda, pueden llegar a ser 10.000 pesos mensuales por una claridad, porque la propuesta trae unas normas tributarias aplicables sobre los ingresos de 2022, que es la declaración que presentamos en 2023, que es a la que yo hacía referencia con los 4.000 pesos al año, y los números a los que tú acabas de hacer referencia son los que aplicarían sobre los ingresos de 2023, la declaración que se hace en 2024, porque la propuesta trae, pues digamos, unas medidas tributarias que de forma gradual se aumentan un poquito, pero la tranquilidad es que, como dije, para ingresos del 2022, declaración 2023, una persona con ingresos promedio de 3.600.000 mensuales, 43.300.000 al año, pagará 4.000 pesos al año. Y al año que sigue ya va a pagar 10.000. Que en todo caso continúa haciendo números express, termina siendo algo así como el 0.3% de los ingresos, que no parece una tarifa muy desproporcionada. Cuando uno tiene muchos privilegios en la vida. Cuando uno pertenece al 5% de más altos ingresos del país, como ese grupo. Sería el 10%. Sería el último decir, pero no creo que llegue al 5%. Okay. Tomás, lo dejamos hablar. No, está muy interesante el debate. Pero vea que nos estamos complementando las frases y todo. Esto es una maravilla. Pero ponerlo en números puede ayudar a comprender. No sé si empiezan mis 4 minutos sobre mito-realidad. Claro que sí, son 3 minutos y ya empiezan a cortar a partir de este momento. Gracias, pues lo que María Fernanda y Germán estaban hablando era de lo que iban a pagar esas personas en renta, pero no tuvieron en cuenta que todas las personas van a seguir pagando IVA. Y uno de los mitos del proyecto es que este proyecto va a eliminar las distorsiones en IVA. Y yo creo que no, yo creo que las acentúa. Y voy a poner 3 ejemplos. El primero, pasar los bienes exentos a excluidos, que en su mayoría son alimentos. Lo que va a hacer es aumentar el costo a los productores o comercializadores de los alimentos, porque el IVA que van a incurrir al pagar pues sus proveedores no va a poder ser descontable en el momento en el que lo vendan. Esto en palabras simples, para que no me vayan a regañar las moderadoras, es que va a ser más costoso para los productores y comercializadores de alimentos hacer su trabajo en el país, situación que no le va a pasar a los que
nos exportan los alimentos, es decir, los alimentos que nosotros importamos. Frente a eso puede haber dos cosas, o que se lo trasladen al consumidor o que lo acepten. Eso va a depender de la elasticidad precio de la demanda de ese mercado, pero eso va a distorsionar a nuestros productores y comercializadores de alimentos. Primera distorsión. Segunda distorsión, gravar con IVA los servicios públicos va a encarecer los servicios públicos, porque esto sí ya es un mercado inelástico, además con tarifas. Sé que tenemos unos subsidios cruzados entre estratos 5 y 6, estratos 1 y 2, pero gravar con IVA un estrato 4, no estamos hablando de estrato 4 en Bogotá, estamos hablando de estrato 4 en todas las regiones del país, pues va a encarecer el servicio. Y por último, poner días sin IVA hace que el consumo de los colombianos se adecue a esos momentos. Son tres distorsiones que me parecen indeseadas totalmente. Habría que ajustarlas. Una realidad, iba a hablar de una realidad que las personas de clase media van a asumir la mayor parte de esta parte de la reforma tributaria, que es una parte del proyecto de ley, pero pues ya se ha dicho bastante. Voy a poner de presente una realidad positiva, y es que tenemos impuestos piguvianos ambientales. Tenemos impuesto al plástico, tenemos impuesto al carbono, tenemos impuesto a los vehículos, tenemos impuesto a los plaguicidas, que me parece que, primero, desincentivan conductas ambientales nocivas y, segundo, pues aumentan recaudo. Me falta un minuto. Solo quiero decir que estos impuestos no deberían ser, algunos son deducibles del impuesto sobre la renta. Eso hace que su carga disminuya para las empresas que en serio liquidan renta, no a las que tienen pérdidas. Perfecto, Tomás. Ahora entramos a la cuarta ronda y este debate está llegando a su fin. Para cerrarlo con broche de oro, les traemos algunas opiniones de la audiencia de Pertuti. A continuación se las leeremos y como les mencionamos, cada uno tendrá 4 minutos para contarnos si la comparten o no y por qué. Germán, un seguidor nos dijo lo siguiente, abro comillas, efectúan un proyecto de reforma tributaria afectando profundamente nuestra vida cotidiana, pero todavía les queda dinero para patrocinar la guerra comprando aviones militares. Además, no se tiene en cuenta para nada la capacidad de contribución de los colombianos, porque evidentemente el estrato no es un indicador certero de él y se termina castigando injustamente a la clase media. Tiene 4 minutos para contarnos su opinión a partir de este momento. Micrófono apagado. Sigue pasándonos a pesar de que tengamos un montón de tiempo en virtualidad, caramba. Bueno, primera cosa que quisiera decir sobre esto, que nos afecta en la vida cotidiana, volvamos un poco a mirar cuáles son las propuestas. La propuesta que se planteó, que está sobre la mesa en este momento para discusión del Congreso de la República, trae unas fuentes principales de ingreso que, si me dejan simplificar, hay dos muy grandes. Primero, el impuesto sobre los ingresos a las personas naturales y número dos, los cambios impositivos al IVA. Esos son los dos componentes centrales en materia de impuestos, ¿de acuerdo? Si uno mira esas cosas, ¿quiénes son los que van a terminar pagando estas disposiciones? Primero, como ya señalé, no se empieza a pagar impuestos sobre los ingresos desde salarios bajiticos. Eso es un mito que ya aclaramos. Desde 3.600.000 promedio mensual en 2023, desde 2.600.000 promedio desde 2024, para que veamos el horizonte completo, si les parece. Eso en todo caso sigue siendo el decil 10, es decir, el grupo de más altos ingresos del país. La misma historia pasa en IVA. A pesar de que los cambios en IVA se generan para todos los ciudadanos, el 40% de más bajos ingresos tiene derecho a que le devuelvan el IVA. Y ojo, no solo a que le devuelvan lo que pagó, sino más, porque la tarifa de compensación del IVA es superior a lo que los hogares del decil 1, 2 y 3 pagan por el IVA. De manera que no solo se les devuelve, sino que quedan con un excedente adicional que es el que permite, además de todo, disminuir la desigualdad, entre otras cosas. Así que lo primero es que, claro, para mantener estos programas sociales tan importantes y poder continuar con el ingreso solidario, hacerlo llegar a más gente y ampliarlo, hay que hacer un esfuerzo. ¿Quién es? El grupo de más altos ingresos del país. Número uno. Número dos, y me parece buenísimo que en la opinión haya quedado para que podamos hablar de los aviones. Ese es otro mito que ha aparecido por ahí en la mesa y ustedes lo pueden consultar y todos los que nos van a ver pueden hacer el ejercicio. En ningún lado del presupuesto aparece la compra de aviones. El Ministerio de Hacienda no ha dado presupuesto al Ministerio de Defensa para esa compra y por supuesto, como ya lo ha dicho el presidente y lo ha dicho el ministro de Hacienda, no es el momento para meternos en esos cuentos. Las prioridades hoy son sociales y esa supuesta compra de aviones seguramente se tendrá que hacer en algún momento. La verdad es que los aviones colombianos sí se nos están quedando viejos, pero hoy
ni hay presupuesto para eso, ni está en las cuentas que eso se vaya a hacer en estos tiempos. Creo que contesté todo, me parece. Pero diría entonces, como para terminar, no sé si voy bien de tiempo, pero diría que aquí, como para terminar con lo que empezamos, hay que plantear cuáles son los objetivos sociales. ¿Qué es lo que queremos como país? ¿Qué es lo que queremos como país? Hay que ser conscientes que Colombia venía, como decía, con un faltante estructural de ingresos y gastos que hay que tapar. Además, la pandemia nos metió en unos desafíos adicionales. Hay un gasto extra que debimos hacer y una parte de ese gasto con los programas sociales llegó para quedarse y hay que ser sinceros con eso y hay que hacerlo sostenible. Hay una gente en Colombia importante, 40% de los hogares que va a necesitar ayuda y tenemos que poder dársela de una manera sostenible. Además, necesitamos tapar huecos, eliminar, digamos, inequidades, nivelar la cancha, empezar a movernos hacia la dirección adecuada de nuestro sistema tributario que tiene que ser más eficiente, tiene que funcionar mejor, tiene que ser más moderno y tiene que ser más sencillo para todos. Yo diría que si estamos de acuerdo con esos objetivos, hacia esto nos tenemos que seguir moviendo. Muchas gracias, Germán. Bueno, muchas gracias, doctor Germán, por su intervención. Ahora, doctora María Fernanda, le leeré a continuación la opinión de un seguidor para que, como en el caso anterior, nos comente si la comparte o si no la comparte y por qué. Abro comillas. Es incoherente que las personas quieran un estado de bienestar nórdico y no quieran pagar por eso. Además, es una completa falacia el tema de la clase media. Aquí hay una autopercepción de pobreza increíble, cuando en realidad con 10 millones de ingresos mensuales se es del 1% de mayor ingreso. Y con eso no quiero decir que esté bien la reforma, pero sí hay que ser más riguroso a la hora de criticarla y no dejarse llevar por fanatismos. Al final del día, y aunque cueste creerlo, Carrasquilla es uno de los mejores economistas de América Latina y el problema de fondo está en el Congreso, en donde se aprobarán todos los adefesios y se meterán todos los articulitos patrocinados por los gremios, que son los que verdaderamente perjudican al Estado y a sus finanzas. Cierro comillas. Tiene 4 minutos a partir de este momento para contarnos su opinión. Bueno, pero ese fue un comentario larguísimo, ahí como 10 puntos. Me voy a centrar en una cosa. Bueno, es verdad eso de la autopercepción. La gente piensa que es clase media y en verdad la mayoría de la gente que piensa que es clase media en verdad es clase alta. En ese último decil, cuando uno hace esta división por decil, o sea, 10 deciles donde el 1 es el grupo más pobre y el 10 es el más rico, en ese 10 entra casi todo el mundo. Es decir, entra una persona que gana 2.800.000 y entra una persona que aparece en la revista Forbes, entra un multimillonario que tiene carros, yates y todo, y también entra un profesional que acaba de salir de la universidad, ¿sí? Entonces, ese es el problema de la discusión, que la gente dice, no, pero lo están pagando los más ricos. Sí y no. Es verdad que es el decil y es, pero en ese decil está todo el mundo. Entonces, que nos digan en ese decil quién es el que en verdad está pagando la reforma tributaria. Porque es que parece, y estoy casi segura que si se hace un análisis de incidencia de ese punto, de ese decil, uno se va a dar cuenta que son los más pobres de ese decil, que no va a ser pues los multimillonarios, y eso es lo que a uno le da rabia. Entonces, a uno no le da rabia financiar un estado de bienestar, un estado que además no tiene que ser un estado nórdico, es un estado como lo dice nuestra constitución, un estado social de derecho. A uno le da rabia es que uno sea el único pendejo que pague y que los más ricos de los más ricos no paguen nada, ¿sí? Eso es lo que le da rabia a uno. Entonces yo creo que la discusión debería centrarse en eso. A nadie le da rabia pagar 10.000 pesos mensuales, pero a uno sí le da rabia que uno pague 10.000 pesos mensuales y una persona que puede ser el jefe de uno pague 3 pesos o no pague nada. Entonces yo creo que la discusión debería ser de esa manera. No sé si Carrasquilla es el mejor ministro de América Latina, no tengo ni idea pues cómo lo evalúan y dónde está ese ranking. Seguramente pues es una persona muy capacitada, ha sido ministro 2 veces, debe tener toda la experiencia y pues no creo tampoco que sea un mal economista. De pronto el problema sí puede que sea en el Congreso. Muy seguramente la reforma va a terminar siendo menos ambiciosa de lo que entró y va a terminar recaudando menos de lo que se propuso, pero ojalá esa disminución del recaudo venga por liberar a las clases medias, incluso liberar a los pobres del decil alto, esa gente que aquí decimos que son unos ricos, pero en verdad ganan 2 millones, 3 millones de pesos y ni ellos se sienten ricos, ni nadie les dice ricos, aparte de las estadísticas de desigualdad de Colombia. ¿Me pasé de tiempo? Creo que no. Perfecto, entonces continuemos con Tomás. A continuación leeremos un comentario que nos hizo uno de nuestros seguidores en Pertuti y usted tendrá 4 minutos para comentarnos si está de acuerdo, si está en contra y por qué. Entonces, abro comillas. Es evidente que este proyecto de reforma no tiene en cuenta la situación económica de los colombianos porque nunca realizó un estudio a fondo frente al impacto de la pandemia en sus bolsillos. ¿Cómo confiar en un proyecto cuyo líder, Alberto Carrasquilla, no tiene ni idea del precio de docena de huevos y arbitrariamente lo enmarca en 1.800 pesos, cierro comillas? ¿Qué opina? Bueno, pues la verdad me siento muy tentado a ridiculizar al ministro por un error que pues es sensible, pero yo creo que es una falacia. O sea,
juzgar la reforma tributaria por desconocer el precio de los huevos puede ser excesivo. Ese desfase, que no es perdonable, no nos puede llevar a concluir que la reforma tributaria no estuvo pensada de una manera progresiva, pensando en la capacidad contributiva que tienen los colombianos. Y aquí hago una precisión chiquita. Durante el debate hablamos que la progresividad era igual a Robin Hood, coger a los más ricos y darle a los más pobres. Yo no estoy personalmente de acuerdo. Yo creo que la proporcionalidad es gravar más que proporcionalmente las personas que más capacidad contributiva tengan. Esto puede sonar raro, pero esto lo que quiere decir es que las personas que más ingresos tengan o más patrimonio tengan, dependiendo de cómo queramos ver capacidad contributiva, sean los que más contribuyan a las arcas del Estado. Yo creo que esto sí lo está teniendo en cuenta la reforma tributaria para las personas naturales, en la medida en que aumentamos los rangos de las tarifas, pasamos de un mínimo de 19% a un 10% la tarifa de la primera persona que va a tributar y llegamos hasta un 41%. Esto sí creo está respondiendo al principio de progresividad, que de nuevo responde a su vez a la capacidad contributiva de las personas. No estoy excusando al ministro por dar ese dato de forma irresponsable y a la ligera, pero no creo que podamos juzgar el proyecto de ley de la reforma tributaria por su portada o por ese comentario. Creo que eso ya es entrar a las falacias. Pues entiendo esta iniciativa de Pertuti se trata de ir más allá de una falacia. Entonces no estoy de acuerdo. Damos por terminado el debate y le agradecemos a los expertos que nos acompañaron el día de hoy por sus posturas y opiniones claras, concisas y pertinentes. Con sus intervenciones nos acercamos a una forma mucho más directa y real al proyecto de la reforma tributaria, pues es de vital importancia informarnos frente a las posiciones alrededor de un tema que, si bien tiene múltiples visiones y perspectivas a favor y en contra, es sin duda esencial para los colombianos. Esperamos que ustedes hayan disfrutado este espacio, y a todas las personas que nos están viendo, esperamos que al haber escuchado estas opiniones de nuestros participantes tengan un panorama mucho más amplio e integral del proyecto de la reforma tributaria y sus implicaciones, para así tener argumentos fundamentados frente a este tema. Muchas gracias a todos y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por la invitación. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias. Estén muy bien. Muchas gracias.